Ministerios Conexión 714 inician su programa Clamor 365, segunda de Crónicas. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Buenas bendiciones, gente bonita. Pues aquí estamos de nuevo en nuestros programas favoritos, Clamor 365. Aquí estamos en los micrófonos de Chequina TV Radio 95.1. Recuerde, Chequina, una nube de gloria sobre nuestra colonia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado, sobre nuestra nación y sobre nuestras naciones. Ahí donde hay cristianos, ahí está esa nube de gloria de todos modos, ¿verdad? Para esta gente que le clama, le exalta y le glorifica, ¿verdad? Es protección divina para nosotros. Saludos a nuestra gente bonita, Juárez, El Paso, Nuevo México y puntos circunvecinos. Desde ahí, desde Valle Bajo, Valle de Juárez, los kilómetros por la Panamericana, los kilómetros por la carretera Casas Grandes, que es el municipio 68 ahora, el Camino Real, a nuestra gente bonita allá de Napra Saudita, a nuestra gente bonita ahí de Lomas de Poleo, Centro Cristiano y Centro de Rehabilitación El Alfarero. Ahí están nuestros hermanos Jorge y Verónica Fuentes atendiendo a estos muchachos, ¿verdad? Que el Señor los ha llamado ahí para restaurarse, ¿verdad? 24/7. Pues totes ahí los hermanos Fuentes. Saludos también a nuestra gente bonita, todos Juaritos y en especial, como siempre, a nuestros hermanos de Don Manija que está puestote ahí por la avenida Tecnológico, en el 6125 de la avenida Tecnológico, entre la avenida El Granjero y la calle y la avenida Centeno. Ahí están nuestros hermanos Don Manija, que son unos expertos en esto de la reparación y compostura de las puertas, de los controles de las puertas, de sus vehículos, ven, trocones, X, las ventanas, sus manivelas, sus elevadores, las cerraduras y las manejas. Ahí inmediatamente los hermanos hacen cualquier reparación de sus puertas. Los cilindritos también los arreglan. Ellos están ahí en la avenida Tecnológico, entre la avenida El Granjero y la Centeno, ahí enfrente donde está el doctor Simi. Ahí los encuentra a ellos, ¿verdad? Y si quiere hacer una cita para que lo atiendan mejor, pues hábleles al 656-301-8043 y 656-502-4463. Y también bendiciones y saludos a nuestros hermanos de Equipos Alfa, que están puestotes ahí en esto de equipos industriales para su cocina. Ellos son expertos en hacer estas planchas, o le componen sus planchas, sus comales, sus baños María, las campanas, los extractores, los ductos, los trompos famosos para los taquitos al pastor. También ahí los encuentra también, o ellos los hacen. Las freidoras sencillas o dobles, o las mesas de trabajo sencillas o dobles. Ellos están puestos ahí para cualquier cosa que usted quiera que le fabriquen respecto a cocinas industriales o X. Ellos las hacen de acero inoxidable, ¿verdad? Y de acero también al carbón. Tremendos muchachos estos ahí de Equipos Alfa, que están ahí por la calle Libertad, en el 1878 de la colonia La Chaveña, ahí a un ladito, casi en contraesquina de la escuela preparatoria Hermanos Escobar, a unos cuantos pasos ahí del IMSS, del Seguro Social de La Chaveña. Si quieres una cita para que la atiendan mejor, también hábleles a 656-659-9958. También saludos a nuestros compas de ahí, de nuestros hermanos Carmona Lemus de Barbacoa El Chino, puestotes en esto de cocinar esa barbacoa de cachete. Unos expertos ahí, los hermanos Carmona, que están ubicados ahí por la Francisco Saravia, entre la Guadalupe Victoria y la Mariscal. Y también el otro localcito que está ahí por el Altamirano, en el Mercadito Solidaridad, cerquitas ahí del Esmar Altamirano. Buenos para hacer esa barbacoa, sabrosura, se les recomiendo, machín, con todo, dice por ahí, ¿verdad? Si gusta ir a comprar para recoger nomás, ahí le atienden 1 kilito, 2, 3, 4, 5 kilos, ahí lo atienden bien, ¿verdad? Y si gusta quedarse ahí, pues lo atienden mejor. Si le gusta la barbacoa en tortillita de maíz, o en lonches, o en gordita de harina,
ya sabe, con su respectiva salsita verde, roja, limoncito, cilantrito, cebollita, sabrosura. Y si le gusta con una Coca-Cola bien fría o una manzanita bien fría, y si lleva sus chiquitines, pues también ahí tienen su juguito o agua al natural. Barbacoa de cachete, sabrosura, el chino. Pues vamos a hablar un poquito, como siempre, pero bien, ¿verdad? De nuestro Dios, ¿verdad? Cómo nos da y nos sigue dando vida a pesar de tanta maldad en la humanidad. Él es fiel, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de la sabiduría de Dios, de la inteligencia divina de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. ¿Cómo nos gozamos cuando meditamos de nuestro Dios, de la grandeza de sus actos, de la grandeza de sus hechos? ¿Cómo hace Dios las cosas? ¿Cómo hizo Dios las cosas, verdad? Y lo maravilloso, ¿verdad? Hacerlas eternas. Por ejemplo, me gozo en meditar un poco, ¿verdad? Pensar un poco cómo una persona, supongamos que pesa empieza pesando hasta 300 gramos, 400 gramos y termina hasta en 100, 150, 120 kilos, ¿verdad? ¿Cómo le da a ese cuerpo, también le pone en ese cuerpo un alma que es eterna? Y tiene un privilegio de tal manera esta alma nosotros, más, fíjese, ahí le va, más que la tierra y más que el universo, tiene más valor usted y nosotros que la tierra junta con todos sus frutos, que el universo también. Porque dice que al final de los tiempos los cielos y la tierra van a pasar, ya no van a existir, gente bonita. ¿Por qué? Porque la humanidad que le creyó al único Dios verdadero, esas almas van a estar en la eternidad con Dios, las que le creyeron. Y las que no le creyeron, que fueron anticristos, esos pues van a tener su parte, como dice la Escritura, en el lago de fuego. Así está escrito. Y como el Señor no miente, así que aguas. Nuestra invitación es eso, a reflexionar, a meditar en estas promesas divinas de Dios y todo lo que tenemos de parte de nuestro Dios. Entonces la pregunta es, por cuestiones también, ¿verdad?, de seguridad y sabiduría, ¿qué habríamos de contestar? ¿Qué deberíamos de hacer, ¿verdad?, para responderle a nuestro Dios y para responderle a nuestro prójimo? La Escritura dice así, en el libro de los Salmos, en el capítulo 49, dice así: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia, decía el salmista principal de los hijos de Coré y músico salmista, ¿verdad? Decía, ¿verdad?, que él iba a hablar de sabiduría, de inteligencia, obvio, por lo que había puesto Dios en el corazón, en el alma de esta persona. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma, el misterio de cómo alaba, exalta y glorifica el hombre a Dios de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que alabe, exalte y glorifique a su Creador, al Hijo y también obviamente al Padre. Pero todo esto en forma cierta declara este enigma, ¿verdad?, de que cómo el hombre puede alabar, exaltar y glorificar, invocar el nombre de su Dios para de alguna forma sostenerse aquí en la tierra y permanecer para siempre por los siglos de los siglos en el reino de Dios, si persevera en la obediencia obviamente al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente, al Hijo del Altísimo, al Cristo, ¿verdad? Entonces la pregunta
era esa, ¿no? Por cuestiones de ciertas preguntas, cómo responder a nuestro Dios y cómo responder a nuestro prójimo, ¿verdad? Y por cuestiones también de seguridad en nosotros y por cuestiones de salud e higiene para nosotros y por preguntas que hace la gente, cómo somos protegidos y cómo caminamos en cierta orden y decencia delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador y delante de nuestro prójimo, gente bonita. Y por gente que de alguna forma anda indagando por ahí quiénes son los cristianos, ¿verdad? Por cuestiones del bien y por cuestiones del servicio y bienestar entre nosotros y para los demás, ¿verdad? Esto es lo que nosotros habríamos de responder a nuestro Creador, que estamos bien y que nuestra fe y que nuestra esperanza y que nuestro amor está en el Señor y que nuestra seguridad está confiada en el hacedor de prodigios y maravillas. Y también escribimos aquí por cuestiones de la salvación de las almas también. ¿Qué habríamos de hacer? Obviamente, perseverar en nuestro Dios, decirles, comunicarles a los que no conocen, ¿verdad? Pero que de alguna forma han oído de su nombre, invitarlos a que sigan perseverando en seguir escudriñando en las Escrituras, porque ellas les van a dar testimonio y conocimiento y sabiduría de que Dios, el único Dios verdadero, existe. Nuestro Padre Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu, que está en todo lugar del universo, en todo lugar de la tierra, en todo lugar del reino de Dios y en todo lugar del santuario del Padre y del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte de los detalles, ¿verdad? De las cuestiones que nosotros mismos nos hacemos, las preguntas, porque Dios nos ha respondido, Dios nos sigue hablando día tras día, y esto es parte de lo que nos habla el Señor, a perseverar, a cultivar, a conservar nuestra salvación de las almas, nuestras almas, porque es necesario, ¿verdad?, que todos tengamos el buen común, que sea el bien común para todos en lo que es la creatividad científica, la creatividad laboral, la creatividad espiritual y obviamente la financiera. ¿Para qué? Para que tengamos todo bien en común, que a nadie le falte, como dice por ahí, el techito, ¿verdad? Sus cobijitas, ¿verdad? Su ropita, sus alimentos, ¿verdad? Y que goce de buena salud. Esa es la mínima, bonita, suave y agradable de nuestro Dios. Gente noble, gente sencilla, ¿verdad? Pero esto requiere también de educación. Educación cristiana. Siempre hemos peleado eso, la educación cristiana, porque es necesario, ¿verdad?, ser educados en el Señor, por medio de sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, y obviamente que estamos, ¿verdad?, sometidos a las leyes, a la soberanía de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, gente bonita. Por lo tanto, pues eso trae gozo y felicidad a nuestras vidas, y esto, ¿verdad?, también, ¿verdad?, cómo es, ¿verdad?, por cuestiones de la prosperidad, y qué habríamos de hacer para no estar, no caer precisamente en la pobreza, sino en la miseria, porque la miseria no es agradable para la humanidad, menos para Dios. Una cosa es pobreza y otra cosa es miseria, ¿verdad? Entonces, para que exista cierta prosperidad, obviamente la gente tiene que estudiar, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ahorrar, la gente tiene que educarse de tal manera, como decíamos ahorita, en las leyes de nuestro Dios, en el aprendizaje de las cosas de nuestro Dios. Pero lo importante de esto, por cuestiones de finanzas, tenemos que aprender a ahorrar y obviamente a ganar nuestros dineros dignamente. Son requisitos para que una gente viva en paz, para que una persona viva en paz, una familia viva en paz, un matrimonio viva en paz. Porque ¿qué hemos hablado de los adictos a las ganancias deshonestas? Perdición, corrupción, perversión. Eso es lo que tiene. El dinero que corrompe, el dinero mal habido,
El dinero mal recibido, eso trae maldad, inclusive peormente trae maldición. Si nada más con tocar el dinero mal hecho, imagínense ahora que lo reciba, ¿en qué lo va a gastar? No le va a rendir ese dinero. Es un misterio que se ha visto a través de los tiempos, gente bonita, ¿verdad? Entonces, en todo esto, ¿verdad? Por cuestiones de la prevención y por cuestiones de la extinción prematura de las generaciones, de los hombres, los niños y las mujeres, los adultos y los ancianos, tenemos que llevárnosla suave, ¿verdad? Y reconocer que hay un Dios, que hay un creador, que hay un hacedor, ¿verdad? Que hizo todas las cosas, ¿verdad? Y en los cuales pues dependemos totalmente de Él, como decíamos ahorita. Entonces tenemos que permanecer firmes en el Señor para estar confiados y que nuestras vidas dependan de nuestro hacedor, dependan de nuestro creador, gente bonita. Para evitar la extinción prematura, porque ahorita por los excesos de la maldad, de la travesura, de las groserías de las generaciones, se están extinguiendo prematuramente. Padres sin hijos, hijos sin padres y viceversa. Familias desintegradas, fuera de tiempo, a causa del pecado, a causa de la perdición, viene la muerte prematura, exceso de locuras, exceso de pasiones malvadas, deshonestas, irresponsables, malignas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos, gente bonita, pero como decíamos en la mañana, también hemos dicho siempre cómo buscar, ¿verdad? Esa posibilidad, usar el poder de ser agradables a Dios. Cuando el hombre, la mujer decide, usa el poder de la decisión para agradar a Dios, se va a lograr, téngalo por seguro. Como sea, se va a lograr. Y obviamente, ¿verdad? Pues se va a lograr también con su prójimo, a tener buenas relaciones con su prójimo y más a ser parte de la familia del Dios vivo, del Dios verdadero, la familia eterna, gente bonita. Pero todo es cuestión de qué, hermanos, hemos dicho, de prácticas, de creencias divinas, de creencias celestiales y entrarle a estas ondas o dimensiones espirituales, gente bonita, porque es necesario. Y para eso decíamos en la mañana, se requería del ayuno, la oración y la meditación en los asuntos de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Y por cuestiones de disfrutar, ¿verdad? Y como hemos dicho otras veces, de procurar la paz, ser felices, amar a Dios, amar a su prójimo, siempre tenemos que hacerlo de buena voluntad, porque si no hacemos las cosas de buena voluntad, ¿cómo habríamos de estar contentos, felices, alegres, gozosos más en nuestro Señor? Sí se puede mantener el Espíritu del Señor dentro de cada uno de nosotros, porque los mismos discípulos del Señor lo dijeron, ¿verdad? Que somos templos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El detalle es cómo habríamos de lograr esto, gente bonita. Obviamente, dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como es el gozo, como los frutos del Señor son eternos, pues nos vamos a gozar día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Porque así es la misericordia, así es el poder de Dios, así es la gracia del Hacedor de prodigios y maravillas, gente bonita. Así que dijo el Señor, bien grabado, no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros su reino, amén, eterno. Y en eso también, ¿verdad? Por cuestiones de la divinidad, ¿cómo habríamos de convivir con la deidad de Dios para siempre? ¿Cómo habríamos de convivir con nuestro Padre? ¿Cómo habríamos de convivir con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo habríamos de convivir con el Espíritu Santo? Ya lo sabemos, necesitamos el Espíritu Santo para comunicarnos con Dios, con el Padre y con el Hijo, y para mantener el Espíritu Santo en nosotros, obviamente, estar bien conectados, mantener esa buena conexión con el Hijo del Dios viviente, con el Hijo del Altísimo, con su majestad, el Hacedor de prodigio, de maravillas, el Santo de Dios, el Santo de Israel, gente bonita, ¿verdad? Entonces,
¿verdad? Tenemos que permanecer, ¿verdad? En comunicación con nuestro Dios, obviamente permaneciendo. ¿En qué? En la dimensión de sus palabras, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y como dice, la palabra de Dios es santa, y la palabra de Dios es eterna, y la palabra de Dios también es santidad. Dijo nuestro Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Son tuyos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Somos del Padre, somos de la familia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A causa de qué? De que le creímos y le recibimos en nuestro corazón, lo recibimos en nuestras almas, lo recibimos en todo nuestro ser. Y por eso ahora disfrutamos de este poder de disfrutar las cosas de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, ¿verdad? Permaneciendo en las dimensiones de su palabra. Tienen dimensión sus palabras. Porque si nosotros mencionamos divinidad, la palabra divinidad, estamos pensando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos pensando en su palabra. Y si nosotros hablamos de espiritualidad, obviamente que estamos en el Espíritu de Él y conociendo en forma también los espíritus de Él. Y más nos gozamos con el Espíritu que tenemos, con el soplo de vida que Dios nos dio, nos gozamos. Y cuando hablamos de las cosas eternas, son de las cosas que van a permanecer para siempre, como la mente, la imaginación nos lleva a ciertos puntos de la eternidad. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Dónde está el lugar altísimo? Ahí está, tan cerca de nosotros como tan lejos de nosotros, como a Dios le plazca, conforme a su soberanía y conforme a su presencia. Por eso proseguimos siempre apelando a su omnipresencia, a su omnipotencia, a su magnificencia, a su omnisciencia, para estar siempre comunicados con estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos esa relación de continuo en continuo, o de día tras día, gente bonita. Entonces usted tiene que decidir si quiere disfrutar de estas cosas de Dios, involucrarse más en las cosas del Dios vivo, en las cosas del Dios verdadero. Si se trata de espiritualidad, tenemos que involucrarnos más en las cosas de Dios, en los asuntos del único Dios verdadero, libres de todo ídolo ajeno a Dios, libres de todo espíritu del mal. Y si también es por cuestiones de lugares celestiales, ¿verdad? Si queremos saber del reino de Dios, si queremos saber del santuario donde habita el Padre y el Hijo, obviamente tenemos que decidir buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y buscar el rostro de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Por eso le decimos al Señor cada vez: Señor, fortalece nuestra búsqueda para el pronto encuentro del rostro tuyo, Padre, del rostro tuyo, Señor Jesucristo. Nos urge, alguien diría por ahí, ¿no? Cuando te urge ver a una persona que amas, como tu papá, tu mamá, cualquiera de tus seres queridos, te urge. Cuando has dejado de verlos por tanto tiempo, ¿verdad? Te urge verlos, anhelas, deseas verlos. ¿Por qué? Porque son tus familiares, estás relacionados con ellos de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y ese deseo, ese anhelo de ver a tus seres amados, como ese deseo, ese anhelo de ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, o la persona de nuestro Padre que está en los cielos, debe ser causa para un gozo o felicidad tremenda dentro de tu alma, dentro de tu persona, gente bonita. Esta es parte de la meditación que tenemos en el Dios eterno, en nuestro Dios eterno, gente bonita. Entonces, si procuramos su rostro, obviamente estamos también procurando su reino, estamos procurando su santuario, porque eso es lo que vamos a tener. Y también lo otro que nos dijo el Señor Jesucristo: voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dijo también el Señor Jesucristo: no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, ¿es de nosotros el reino de Dios o no es?
Sí es, porque le hemos creído a nuestro Señor Jesucristo con todo, como dice el dicho, ¿verdad? Y también de esto, por cuestiones de espíritus del mal, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Cero tolerancia, o cero adquisición, o cero entrada a los espíritus del mal, porque son ángeles caídos. Y desgraciadamente, usted lo sabe, mucha gente lo sabe, la mayoría de la gente lo sabe, son espíritus, no son nada más pegajosos, se meten dentro de la gente, no nada más aconsejan al mal, se meten dentro de la gente para robar, matar y destruir lo básico para empezar a hacer maldades, travesuras o groserías, gente bonita. Desde, como alguien decía por ahí, los hijos del diablo, digo Señor Jesucristo, andan haciendo las obras de sus padres el diablo, son hijos del diablo. Los llamados incubos o los marados o los llamados sucubos también son los mismos espíritus del mal, son los espíritus mismos que traía de maldad el gadareno que vivía en la isla de Gadara, y los otros también que eran cautivos, ¿verdad?, a causa de los espíritus malos en aquellos tiempos cuando Jesús estuvo aquí, y que han estado desde antes que viniera el Señor Jesucristo a la tierra, y que todavía existen, porque ciertamente están, pues todavía el Señor los está tolerando, pero llegará el tiempo en que jamás van a estar en la tierra, porque la tierra va a desaparecer, el universo va a desaparecer, ya no van a estar estos demonios o estos espíritus del mal ahí arriba, en el parte del segundo cielo, porque el Señor habría de poner a todos estos espíritus del mal, como a los hijos del mal, en el lago de fuego de tormento eterno, porque hay un infierno que Dios hizo para Satanás y sus seguidores. Espíritus del bien, por cuestiones también de espíritus del bien, tenemos que seguir procurando el bien común para todos y alimentándonos de los frutos del Espíritu Santo, desde el amor, el dominio propio, las bondades, las generosidades de nuestro Dios, para permanecer, y no completamente como santos, sino para permanecer bien delante de nuestro Dios. Pero de alguna forma necesitamos de la santidad, gente bonita, ¿verdad? Porque esa santidad que hemos recibido de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es porque el clamor, la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre, cuando le decía en su oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, por lo tanto, el cristiano sigue siendo cada día santificado de parte de nuestro Dios. Aquel cristiano que le ha creído y le ha recibido sinceramente en su corazón, gente bonita. Eso téngalo por seguro, y usted debe de saberlo, o ya lo sabe, pero de qué tal manera lo sabe, ¿verdad? Entonces, en esto de espíritus del bien hay que procurar el bien común para los demás, y obviamente el bienestar para todos, que era lo que tenían los cristianos en aquellos tiempos. Procuraban el bien común de todos, que a nadie le faltara su alimento, su calzado, su vestir, su techito. Pero yo siempre he peleado la educación en Cristo, como familia de Cristo. Y también por cuestiones, ¿verdad?, decíamos ahorita, de la meditación, cómo trasciende en alguna forma, hermanos, nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestra imaginación a las cosas divinas, y nada más, porque en alguna forma hemos conocido de su palabra, hemos conocido su nombre, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, y hemos conocido de su Espíritu, hemos sabido, aprendido cómo mantener el Espíritu del Señor dentro de nosotros, para mantener esa comunicación o conexión real con el Padre y con el Hijo, gente bonita. Y eso ha traído paz y gozo a nuestras vidas. Por eso, si los matrimonios y las familias logran todo esto, ahora sí, como dice el dicho, familia feliz, de parte del Creador del universo, de parte del Creador de todas las cosas. Entonces, esta meditación que trasciende, ¿verdad?, se debe desarrollar más, debemos desarrollarla más por medio de la fe y la esperanza y el amor
a nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido en alguna forma a depender de nuestro Padre. Perseveremos cultivando ese mantenimiento y conservando ese mantenimiento o manteniéndonos en el Señor, gente bonita. Obviamente esto requiere de devocionales espirituales para poder llegarle a lo celestial y para poder llegarle a la dimensión divina que tanto hemos hablado. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La mentalidad, ¿cómo habríamos de mantener por cuestiones de la mente? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestras ideas? ¿Cómo está nuestra imaginación? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo está nuestra memoria? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento delante de nuestro Creador, delante de nuestro Hacedor? ¿Por qué le digo esto? ¿Y cómo están también los sentimientos de nuestro corazón? Porque Dios no nada más ve nuestra figura, ve todo nuestro ser, ve que esté funcionando bien todo nuestro cuerpo, gente bonita, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Porque Él es el que sostiene nuestro cuerpo. Él es el que le da poder de movimiento, Él es el que le da poder de existencia, de conciencia, y le ha dado cierto carácter al hombre para que entienda estas cosas divinas, celestiales. ¿Quién más? El Espíritu del Señor, que ha estado no nada más pendiente de nosotros, sino dentro de nosotros, ¿verdad? Para que perseveremos en el Señor, con esa fuerza, con esa fortaleza divina de parte de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos otras veces, ¿verdad? Cuánto el hombre y la mujer pueden ser sanados o liberados si aprendemos a percibir la mirada de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Porque si Él está mirando todo nuestro ser, esa persona puede ser sanada, puede ser liberada. La mirada de Jesucristo es sanadora, es libertadora, es restauradora, es salvadora. Pues lo tenemos en lo que es, en estas ondas que decíamos ahorita, ¿verdad? De meditación en su palabra, en su nombre, en su poder, en sus potestades, en la potencia de Él sobre nosotros, en su mirada. La gente va a ser sanada, va a ser liberada y va a disfrutar, obviamente, de cierta salud agradable para su persona, para su vida, de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Por esto es cuestión de estar ahí en el lugar simple y sencillo y maravilloso enfrente de la presencia del Señor, porque el Señor es omnipresente y es omnipotente. Entonces, ¿cómo habríamos, verdad, de sensibilizar todo nuestro ser con el Espíritu Santo de Dios para estar apercibiendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, gente bonita? Así de simple y sencillo. Mantener nuestra mente, mantener nuestro corazón, mantener nuestras almas en Él y nuestra persona física en Él, obviamente. Y esto traerá una añadidura de bienestar para nuestro carácter, una añadidura de bienestar para nuestra alma, para nuestra buena voluntad, para mantener bien los sentimientos de nuestro corazón y para mantener bien los sentidos de nuestro cuerpo, desde lo que es el ver, desde lo que es el oír, que todo lo que escuchemos, leamos, veamos de Dios es agradable, sea agradable para nuestro ser. Así debe de ser, valga la redundancia, como dice por ahí, ¿verdad? Entonces, la mentalidad en el sentimiento, en la emoción, en nuestros caracteres, y siempre de buena voluntad. Por ejemplo, cuando compartimos su palabra, su nombre, de su espíritu en su palabra, es de buena voluntad, tiene que ser de buena voluntad, si no, ¿cómo nos vamos a gozar y vamos a ser felices? Y en esto, no nada más compartir su palabra de buena voluntad, sino también de su nombre, y lo que es el poder de su nombre, porque es lo que conocemos, pero cómo funciona el poder de su nombre en nosotros y cómo debe de funcionar. ¿Quiénes lo entenderemos realmente de tal manera para permanecer siempre felices y contentos delante de nuestro Dios, gente bonita? Todo es cuestión, como decíamos, y dice el mundo, ¿no? Todo es cuestión de actitudes, porque esto nos va a ayudar, hermanos, ¿a qué? A procurar también la santidad.
a procurar lo limpio y lo bonito de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le decía ahorita, estamos siendo santificados con su verdad, con su palabra. Realmente, ¿cuánto conocemos del 1 al 10 o del 1 al 100 la santidad del Señor en nuestras vidas? ¿Cuántos la entendemos o cuántos la disfrutamos para que digamos, estamos recibiendo del poder de la santidad en nuestras almas y en nuestro cuerpo? Tenemos que santificarnos a chalecote, como dice la Escritura, si queremos ver su rostro. Y no nada más el rostro de nuestro Señor Jesucristo, también el rostro de nuestro Padre. ¿Queremos conocer su santuario y su reino? ¿Cuánto anhelamos verdaderamente en nuestro corazón o deseamos intensamente dentro de nuestro ser? Para decir humildemente y maravillosamente, estamos logradotes de la presencia del Señor. Estamos logradotes de la presencia de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Porque pensar en esto, meditar en esto, obvio, tiene que traer cierta fortaleza para todo nuestro ser, gente bonita. Así de simple, sencillo y bonito. Porque ¿qué sentimos cuando glorificamos, exaltamos, dignificamos y glorificamos, santificamos a nuestro Dios? Es fortaleza para nuestro ser. Por eso es importante la adoración. No nada más amar su nombre, sino adorar su nombre, exaltarlo, glorificarlo y principalmente honrarlo con todo nuestro ser. Pero ¿dónde vemos esto? ¿Dónde lo sentimos esto? ¿Dónde vemos esta manifestación en nosotros? Cuando lo pregonamos, cuando lo hacemos, cuando lo meditamos. De tal manera, porque estas cosas las estamos en alguna forma haciendo por medio del Espíritu del Señor en nosotros. Porque nadie le dice al Señor, 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 y nadie puede glorificar, exaltar y glorificar al Padre si no es por medio del Espíritu Santo. Pero también es importante, ¿verdad?, la santidad en la congregación. Porque ¿cuántos podemos decir honestamente, humildemente, nuestra congregación es santa? Si nuestras congregaciones son santas, entonces la mayoría de las familias y los matrimonios son santos. Hasta nuestros hijos alcanzan cierta santidad. ¿Quién siente esa dulce melodía de la santidad en sus personas, en sus cuerpos, o en su ambiente hogareño, o en su ambiente congregacional? Es necesario para nuestras próximas y presentes generaciones, gente bonita, si queremos estar en paz. Pero pareciera que no, por todo lo que pasa en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestro estado. Parece que reinara espíritus de muerte, de robo y de destrucción. Parece que estuviera reinando la maldad, porque es que avanzan los hombres y las mujeres malos en sus delitos y pecados. Entonces tenemos que modificar o cambiar nuestra actitud a mejoras para que las cosas el día de mañana, la semana que entra, el mes que entra, estén mejor. Pero es menester de todos, de las 4 generaciones cristianas, en invertirle más tiempo a nuestro Creador, involucrarnos más en los asuntos de nuestro Dios, desde lo que es la adoración, la evangelización, la unidad mutua del cristiano o de la familia cristiana, para empezar en Juaritos, o el lugar que usted se encuentre, en su ciudad, en su estado, en su república, en la nación. Para la gente que nos escucha por allá en Centroamérica o Sudamérica, o en otros lugares fuera de América, o en el Caribe. Es una maravilla meditar en los asuntos de Dios, porque nos ha resultado maravilloso meditar en su nombre, meditar en su palabra, gente bonita. Es un gozo, pues, ahora sí, humildemente, de alto nivel, que no tiene medida. De bajo nivel no es de alto nivel, porque nuestro gozo y nuestra alegría y contentamiento va hasta el lugar altísimo o hasta el lugar santísimo. Y no nada más a esos lugares, también obviamente, ¿verdad?, en la misericordia y el poder de Dios, pues la adoración que usted pregona o hace a nuestro Dios llega hasta los oídos del Señor.
y más maravilloso llega hasta el corazón de Dios, porque de ahí fuimos sacados todos, de un deseo del corazón de nuestro Padre. Por lo tanto, ¿verdad? En el poder de la santidad tenemos que aprender más intensa y lo más dentro que se pueda, glorificar y exaltar, dignificar a nuestro Dios de tal manera. Ya le hemos dicho otras veces, si nosotros bendecimos al Señor 5 minutos diarios y santificamos al Señor otros 5 minutos diarios, obviamente al año vamos a recibir bendición y vamos a recibir santidad. Y más si le macheteamos más tiempo a la palabra, dice Señor Jesucristo, por su palabra vamos a ser santificados. Entonces, ¿cuál es el problema? No hacerlo, decidir no hacerlo. Entonces tenemos graves problemas si no lo hacemos. Entonces tenemos que perseverar, porque este es un asunto de perseverar en nuestro Dios. Porque le decía ahorita, de qué tan intenso estás buscando el rostro del Señor. ¿Qué tan profundo dentro de tu ser estás deseando ver el rostro de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos? ¿Son ligeras intenciones? ¿O son objetivos que vas a lograr como los que has logrado aquí en la tierra por medio de ese alcance al éxito, al triunfo, a la victoria? ¿Has encontrado esa objetividad en lo que es la unción, la bendición? ¿Cómo están nuestras bienaventuranzas con el Espíritu del Señor? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está la unción? ¿Cómo funciona la unción dentro de nosotros, la bendición dentro de nosotros, dándonos vida, poder de movimiento, poder de conciencia, poder de agradecimiento, de que estamos todavía respirando oxígeno de misericordia y de compasión y de amor de nuestro Dios? Claro, amén. Por eso es importante seguir procurando los frutos del Espíritu Santo, para seguir, como decimos humildemente, maravillosamente, logradotes delante de nuestro Dios, delante de nuestro prójimo. Y es importante también para nuestras vidas tener más conocimiento, como decía la palabra ahorita, ¿no? Más conocimiento y el entendimiento de su palabra. Seguía diciendo el salmista: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma, el misterio de cómo alababa, podía exaltar y glorificar a Dios por medio de la inspiración que tenía en el Espíritu Santo de Dios. Alababa, exaltaba. En estos tiempos, en tiempos pasados, cuánta gente tremendamente maravillosa alaban, adoran de tal manera a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso es importante también. Ahí de alguna forma nosotros también sabremos, ¿verdad?, cómo podemos amar a nuestro Dios intensamente por medio de una alabanza, por medio de 2 o 3 alabanzas que nos hemos aprendido, como dice por ahí el dicho, de corazón, de lo más intenso de nuestro ser. Lo manifestamos y manifestamos nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Jehová de los ejércitos. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Quién teme ahorita como están los tiempos? Decíamos en días pasados, el narcoterrorismo sigue avanzando, los sodomitas siguen avanzando, la violencia sigue avanzando dentro de los hogares. Hay un reporte tremendo, aberrante y abominable de violaciones de adultos a los niños. Nada más en este año, en estos tantos meses que han pasado. ¡Qué tremendo! Espíritu de sodomita cayendo sobre los mismos adultos de la familia para violentar a sus mismos hijos. Es increíble, familiares pequeños. Es increíble cómo el hombre, las mujeres les dan entrada a esos espíritus de sodomía para violentar a estos niños, infantes o adolescentes.
Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano. Obviamente, el Espíritu del Señor es el bueno. El Señor es el bueno. Nadie va a salvar a nadie. El único Salvador se llama Jesucristo. Y eso, cuando nosotros venimos a Jesucristo, es porque el Padre nos viene, ya nos mandó, ya nos viene puchando que nos acerquemos a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo usó nuestro Padre para traernos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Dijo el Señor Jesucristo, tú me los diste. Es una maravilla pensar, meditar en esto, en su cabeza, en su corazón, gente bonita. Calidad de gente preciosa y maravillosa. Ninguno de ellos podrá en manera alguna de redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate. Dios hace todas las cosas. Si estamos aquí delante del Señor, es porque así le plació a Él. Y si estamos haciendo estas cosas de compartir su nombre, de compartir de su amor, de su palabra, de su espíritu, son los propósitos del Señor en nosotros. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Qué importante, ¿no? ¿Verdad? Imagínense tener un cuerpo corrupto y un alma corrupta, como muchos de los hombres y las mujeres habitantes de estas tierras en el tiempo pasado y en el tiempo presente. Es aberrante lo que muchas gentes están haciendo, lo que le decíamos ahorita. La violación de los niños es una aberración tremenda, calibre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el Señor tuvo que mandarles fuego y azufre? ¿Por qué el Señor ahora en estos tiempos les está mandando sida? Para que se quemen por dentro. El SIDA es el que trae ardor por dentro en los cuerpos de las personas que están viviendo con SIDA en sus cuerpos a causa de la sodomía. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, decía el salmista, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Pero lo importante aquí, lo maravilloso es cuando usted medita, nosotros meditamos en la situación en la que se levantó nuestro Señor Jesucristo. Fue levantado por Él mismo hacia el cielo, transfigurado para desaparecer en el cielo, y como lo fue Elías también transfigurado para desaparecer en el cielo. Es una maravilla tremenda eso de las dimensiones divinas celestiales. De la misma manera que perecen el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo, dice, generosamente, es que sus casas serán ¿qué? Eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dios, no alcanza a verle aquí. Amén, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habríamos de disfrutar esto de las cosas del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de la meditación, el ayuno y la oración y la adoración de sus nombres, ¿verdad? Y cómo habríamos de aceptar en forma ese gran reto, ¿verdad? De seguir santificando nuestras vidas, seguir santificando nuestras almas, porque es necesario. ¿Cuánto le estamos invirtiendo de tiempo para la santidad de nuestras almas o de nuestras personas? El mínimo al mes son 3 días, el equivalente a 72 horas.
¿Habrá tiempo en nuestros devocionales para ser santificados? ¿Habrá tiempos bonitos de decisión que tomemos para ser santificados por el Espíritu del Señor? Por cuestiones mínimas de permanecer en estas cosas, asuntos celestiales, espirituales, con el reto al alcance de la divinidad que todo ser humano tiene en su alma por parte del Espíritu eterno de nuestro Dios. Usted lo sabe. Por eso en todo esto, para mantener o que llegue la santificación en nuestras vidas, necesitamos obviamente que nuestra persona esté limpia y tenga en cierta forma cierta pureza. Si no, ¿cómo habría de llegar la santidad a nosotros? Porque no hay comunión, luz con las tinieblas. Entonces, ¿qué tan urgente necesitamos estar limpios y con cierta pureza para poder llegarle a la santidad, mis amados hermanos? El perdón, el poder del perdón también tiene, aparte de santidad, tiene santidad para nuestras vidas, sanidad para nuestras vidas, para los demás. El rencor, el imperdonable, es duro para cargar con esa venganza, porque no nada más es la falta de perdón, viene también la venganza, el pleito, la ira, la contienda, el rencor. No nada más lo vamos a sentir en nuestros cuerpos, también en nuestras almas. Y eso puede ser grave, fatal también, que el hombre, la mujer muera sin perdonar o ser perdonado. ¿Cuántas personas han muerto sin ser perdonados, o todos fueron perdonados? Hablando de Judas, hablando de un Caín, hablando de todos estos que pues han obrado, se han comportado como anticristos, que están en contra de todo lo que Cristo dice o hizo. Y no nada más son hombres, también son mujeres, y como dice por ahí, de todas las edades. ¿Cómo vivirán? ¿Cómo pueden estar sobreviviendo sin la presencia de Jesucristo de tal manera como la viven o la vivimos los cristianos? Entonces es necesario también cómo saber del poder de la santidad por medio de las prácticas y los ejercicios, prácticas de ejercicios. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues es necesario también la humildad y la mansedumbre, aprender para tener acceso a la santidad del Santo de Dios, del Santo de Israel, gente bonita. Si no, no nos vamos a lograr. Y en esto también de saber del espíritu de la santidad, del poder de la santidad, tenemos que seguir insistiendo. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Buscando, invocando su nombre, como decíamos ahorita, alabándole, glorificándole día tras día. ¿Cuánto tiempo le estamos invirtiendo a nuestros devocionales, a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Jehová de los ejércitos? Para el día de mañana que tengamos la oportunidad de verlos con alegría y contentamiento, el rostro del Señor. Así está escrito. Por eso mi pregunta continua: ¿qué tan intenso deseamos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, el rostro de nuestro Padre? Obviamente, si conocemos buenamente, vemos el rostro de nuestro Señor y de nuestro Padre, obviamente vamos a ver su reino y su santuario. ¿Cómo nos imaginamos su reino? ¿Cómo nos imaginamos esa morada que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para nosotros? Dijo Él, para que donde yo esté, vosotros también estéis santificados, ¿verdad? Entonces, por eso le decía ahorita la procuración, ¿verdad? También de la meditación, pensar en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro ser, en las cosas agradables de nuestro Dios,
la divinidad de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, el poder, la función de nuestro Dios, desde ese gran principio maravilloso que Él nos enseñó cuando nos dijo: yo soy el que soy, yo me hice solo. Es una locura tremenda meditar en esto, en el yo me hice solo. Es una locura espiritual tremenda, locura. Entonces tenemos que seguir procurando ese conocimiento para llegar a ese entendimiento divino y principalmente, ¿verdad?, aprender del lenguaje, de la palabra, de la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y como dicen los niños, el superlibro. Aprenderse el lenguaje misterioso, poderoso y maravilloso que tienen las Sagradas Escrituras, gente bonita. Como dice por ahí, sentir la melodía para cantarla. El aprendizaje del lenguaje de los salmistas, de los que alaban, exaltan, glorifican, adoran, aman a Dios de tal manera, desde lo más intenso de su ser, desde lo más profundo de su ser, esa dama, ese caballero, ese hombre, esa mujer, ¿verdad?, que pregonan el Evangelio, gente bonita, que pregonan su nombre, ¿verdad? Y necesitamos a chaleco ese poder de la limpieza o la pureza o la santidad para mantenernos en contacto con nuestro Hacedor, mantenernos en comunicación con nuestro Creador, Hacedor. Y obviamente pues esto nos lleva a una añadidura de contacto con el Espíritu del Señor. Y todos gozosos, todos contentos y todos felices. Pero por cuestiones también de todo, de todo esto, de que estemos, entre comillas, bien delante de nuestro Dios, obviamente mejorar esa relación con nuestro Señor Jesucristo, mejorar esa relación con nuestro Padre, mejor comunicación con ellos. Tenemos el poder de su Espíritu para hacerlo. Tenemos acceso a la potencia de Dios, a las potestades de Dios, a la fuerza de Dios por medio de su nombre. Él lo dijo. Todos los que le creyeron y le recibieron les dio la potestad, el poder, la fuerza, la potencia de ser hechos hijos de Dios, gente bonita. Por lo tanto, no hay pérdidas, ni va a haber derrotas, porque ya le hemos dicho, y lo dice la gente cientos de veces, no tenemos un Dios de derrotas ni de empates, sino de victorias, de éxito, ¿verdad? Entonces esa es nuestra invitación, gente bonita, que seguimos haciendo, permanecer más firmes delante de Dios, perseverando, disfrutando de su omnipresencia y de su omnipotencia, y sometidos a nuestro Dios, porque esto nos va a ayudar, ¿verdad?, para los que están por ahí cautivos en algunas adicciones, no nada más físicas, sino también espirituales, gente bonita, ¿verdad?, porque existen estas realidades, ¿verdad?, de perdición por medio de las adicciones, no nada más físicas, sino también del psico, en la mente, en el espíritu, desde lo que es la ludopatía, la adivinación, las adicciones X, sodomitas. Hay adictos hasta las compras, hay adictos hasta estos camaradas que gastan mucho de sus dineros en sus tarjetas. Amén. Bendiciones, gente bonita, y como dice por ahí, happy weekend en español, dicen los fronterizos, y feliz fin de semana. Y aquí estamos, próximo lunes vienen nuestros hermanos ahí de campus, el lunes a las 5 de la tarde, y nuestros hermanos Friday el martes a las 3 de la tarde. Escúchenlos, se va a gozar también como nos gozamos nosotros también. Bendiciones, feliz fin de semana a todos. Shalom. Ministerios Conexión 714 presentó su programa Clamor 365. Para más información, llame o deje su mensaje. WhatsApp 656-298-5417.